El podcast de Cinéfagos. El juego de Harvey. Con Emilio Domenech y Pablo Guerrero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Harviers, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a El Juego de Harvey, el podcast sobre la industria del cine de Cinéfagos. Yo soy Emilio Domenech y, como siempre, al otro lado del micrófono, en Málaga, está mi compañero, amigo, Pablo Moloco. Pablo Guerrero, ¿cómo estás, Pableras? Muy bien, cerrando aquí el fin de semana. No ha sido un buen fin de semana cinematográfico, ¿no? De grandes estrenos, al menos aquí en España. Allí en Estados Unidos creo que sí. ¿Qué habéis tenido gordo por allí? No sé si era Baby Driver o qué teníais por allí. Baby Driver, correctamente. Bueno, también ha salido la última de Gru, mi villano favorito. Bueno, pero esa también menos. ha llegado aquí. Despicable Me 3 ha llegado aquí, pero ya te digo, ha sido un fin de semana que es un poco descanso para lo que se viene después de Baby Driver, El planeta de los simios, Dunkerque y Spider-Man, que esos son 4 fines. Y Valerian. Y Valerian, es correcto. Pero son 4 fines de semana consecutivos en julio. Así que esta semana nos han dado un descanso y bueno, ya ha sido un fin de semana para otras películas más pequeñitas como Colossal, como la de verano de 1993. Pero nosotros no vamos a hablar ni de una ni de otra, sino que vamos a hablar de la que fue la gran película del fin de semana pasado. La gran película, bueno, ya se puede decir, una de las películas del año, ¿no? Sí, totalmente. Será una de las pelis definitorias del 2017, tanto por lo que representa para DC Comics y Warner Bros. Dentro de su universo, y también, por otro lado, para lo que representa dentro del papel de la mujer dentro de la industria de Hollywood, que es algo que siempre nos toca mucho a nosotros. Pero una de las cosas que queríamos hacer aquí era comentar también el origen de Wonder Woman, el cómic, porque nos parece que entra muy en consonancia con la relevancia que tiene la película dentro de la industria, pero también la relevancia que ha tenido en la historia la propia Wonder Woman, el propio personaje, dentro de la construcción cultural del feminismo en la cultura popular, claro. Así que vamos a empezar, si te parece, Pablo, con ese origen de la historia de Wonder Woman, con una narración, que ya volvemos a las narraciones de un tiempo en el que tampoco las hemos tocado demasiado, pero no me quiero ir sin antes felicitarte el cumpleaños, Moloco, que ya cumples 36 años y, Correcto. joder, son muchos tacos, ¿no? ¿Qué tal sienta? Pero me conservo bien, ¿eh? Tengo un poco... vengo de la raza de las Amazonas y los años no pasan por mí. Y aunque tenga 42 años, pues la verdad es que todavía me conservo muy joven. Me parece perfecto. Pues venga, vamos a ver con la narración, que nos tenemos que ir tan atrás que nos metemos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. En el verano de 1942, la Alemania nazi de Adolf Hitler ya ha conquistado la mayor parte del territorio europeo y Estados Unidos está en guerra con el Eje desde el ataque a Pearl Harbor en diciembre del año anterior. Desde sus oficinas neoyorquinas, All American Comics, la editorial que acabaría siendo DC Comics, desvela en una nota de prensa quién es en realidad el autor de Wonder Woman, que se esconde tras el seudónimo de Charles Moulton. Se trata de un psicólogo de renombre llamado William Moulton Marston. Con 3 títulos universitarios y un doctorado en psicología por la Universidad de Harvard, Marston también es famoso en la época por inventar una de las partes fundamentales del detector de mentiras moderno. Pero a diferencia de sus esfuerzos por descubrir los secretos de los demás, el propio Marston era una persona con muchas verdades a medias que ocultó para no frenar su ascendente prestigio profesional. Un año antes, el fundador de All American Comics, Maxwell Charles Gaines,
considerado como uno de los precursores del cómic moderno, ficha a Marston para trabajar como consultor en su consejo editorial y salvar las críticas públicas que por entonces atacaban a los cómics por ser excesivamente sexuales y violentos. Claro que Gaines no habría fichado a Marston de saber de su vida personal. Marston estaba casado con una abogada que trabajaba también como editora para la Enciclopedia Británica, pero en 1925 conoció a Olive Byrne en la Universidad de Taft, en la que Marston ejercía como profesor de psicología, y se enamoraron. Byrne era hija de Ethel Byrne, que a su vez era hermana de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes y determinantes de la historia del siglo XX. Ambas abrieron en 1916 la primera clínica para el control de la natalidad y fueron detenidas por la distribución de métodos anticonceptivos. Byrne llegó a hacer una huelga de hambre en la cárcel que casi acaba con su vida. Cuando Byrne, hija, empezó a salir con Marston, el entonces profesor le dijo a su mujer que había dos opciones: o dejaba que Byrne viviera con ellos o se separaba de ella. Byrne acabó viviendo con el matrimonio durante décadas, incluso tras la muerte de Marston a mediados de los años 40, y las dos mujeres tuvieron 2 hijos cada una. Mientras Holloway trabajaba, Byrne se quedaba en casa con los niños. Pero desconocedor de esto, Gaines, el editor de All American Comics, que quería combatir a sus críticos, le dice a Marston que le dará una oportunidad con una idea para una superheroína que el psicólogo llevaba tanteando un tiempo. Para primeros de 1942, la superheroína de Marston aparece en su primera portada en solitario con el título de Sensation Comics. Había llegado el momento de Wonder Woman. La idea tras Wonder Woman es la de una amazona que abandona el paraíso para luchar contra el fascismo con feminismo y por los derechos igualitarios de la mujer en Estados Unidos, la última ciudadela de la democracia. Aunque en marzo de ese mismo año, la Organización Nacional de la Literatura Decente pone a Sensation Comics en la lista de publicaciones desaprobadas para los jóvenes, argumentando que Wonder Woman no está lo suficientemente vestida. Es ahí cuando, para paliar nuevas críticas, Gaines contrata a otra voz experta, Lauretta Bender, una profesora asociada de psiquiatría en la Escuela de Medicina de la NYU y experta en agresión en el ala infantil del Bellevue Hospital de Nueva York. Pero en los años siguientes, Bender y Marston se enfrentarán a otras críticas, principalmente a raíz de la prominencia de escenas en las que Wonder Woman aparece encadenada, atada o torturada. Gaines, preocupado por quejas de otras expertas en literatura, gestiona las distintas crisis pidiendo explicaciones a sus editores, pero Marston y Bender siempre acaban convenciendo a Gaines de que el camino seguido hasta ahora es el adecuado. También es convencido Gaines de ignorar cartas como la de un general del ejército que, atraído por esas clases de ilustraciones, quiere saber de dónde sacaba Marston las ideas para las diferentes cadenas o máscaras que los villanos utilizaban para apresar a Wonder Woman porque le parecían eróticas. Pero Marston, que incluso le llega a escribir a Gaines que las mujeres disfrutan ser sumisas o atadas, cuenta con un argumento que también pasa décadas a la sombra. Las cadenas y las cuerdas son parte de la historia por los derechos de la mujer, pero nadie podría haber deducido la inspiración de Marston sin conocer su relación con Olive Byrne y la de ella con su tía Margaret Sanger, abanderada del feminismo en el primer cuarto de siglo. Marston siempre basó su visión, con todas esas representaciones de cadenas y cuerdas, en la de Sanger, pero es un secreto que se lleva a la tumba en 1947. Años después del fin de la guerra y de la muerte de Marston, cuando un comité del Senado estadounidense carga contra los ideales de los cómics de la época y acaba con Bender, que había defendido la línea editorial feminista de Marston hasta el final, Wonder Woman cae en un periodo mediocre del que no se recupera hasta los años 70. En 1990, Olive Byrne y Elizabeth Holloway, las dos mujeres más importantes en la vida de Marston y que sirvieron de inspiración para Wonder Woman, todavía viven juntas. Eso es hasta que Byrne es hospitalizada y su vida se pone en peligro. Eso la separa después de vivir bajo el mismo techo durante más de 64 años. Pero esos días, Holloway se cae y se rompe la cadera, por lo que también tiene que ser hospitalizada en otra habitación del mismo hospital. Cuando a Holloway le confirman que Byrne ha fallecido, ella canta un poema de Alfred Lord Tennyson, a modo de despedida.
ocaso y estrella del atardecer, y una clara llamada para mí, y que no haya lamento por la barra, en mi momento de zarpar. Holloway fallece 3 años más tarde y el New York Times publica un obituario en el que la nombran como inspiración de Wonder Woman. Lo que desconocen por entonces es que ese titular es, como mucho, una verdad a medias. Sin duda espectacular la historia que hay detrás de la creación de Wonder Woman. Pero vamos ahora ya con lo que es la adaptación a la pantalla grande, que aunque parezca que esto se ha hablado desde hace unos años nada más, desde la creación del universo DC, lo cierto es que es una película recurrente a lo largo de las décadas. Sin duda conocemos al personaje gracias a la interpretación de Linda Carter en aquella serie de los años 70, pero ya en los 90 se propuso llevar a cabo el personaje al cine, y en el año 96, por ejemplo, Ivan Reitman había sido elegido como posible productor y, por supuesto, posible director de la película. Ivan Reitman, que está ahí metido en los cazafantasmas y todas estas películas ochenteras. Ya en el 99 sonó de nuevo, en este caso, un proyecto en el que iba a ser dirigido por John Cohen, producido por Joe Silver y con posiblemente Sandra Bullock como protagonista. En los 90 Sandra Bullock lo era todo y en aquellos momentos tenía la juventud para poder encarnar al personaje de DC Comics. A vueltas con el personaje, nuevos nombres siguieron apareciendo y se fueron adjuntando al personaje de cómic, como Mariah Carey, Catherine Zeta-Jones, incluso Lucy Lawless, la conocida como Senna, la princesa guerrera. También sí, que pega bastante, la verdad, que fuera ella. Sí, la verdad es que sí, tiene el físico bastante adecuado. Pues también sonó para encarnar a la princesa amazona, de princesa guerrera a princesa amazona, habría pasado. Ya más reciente, en el 2005, Joss Whedon escribiría, en este caso Warner Bros. Y Silver Pictures anunciaron que Joss Whedon escribiría un guión y dirigiría la película de Wonder Woman. El guión, por cierto, que se quedó ahí a medias y que hace unos días se filtró. Yo no lo he leído, no sé tú. En aquella época... Pero he leído unas críticas de la leche, ¿eh? O sea, sí. Se han rajado muchísimo porque, por lo visto, yo he leído algunos extractos que han filtrado en Twitter y la verdad es que da un poquito de pena por Whedon, teniendo en cuenta que él siempre ha querido escribir una película de la Viuda Negra y ahora está haciendo la película de Batgirl, que yo creo que va a recibir un montón de críticas a raíz de este guión. No sé si es que ha cambiado desde entonces, pero bueno, tú tienes más contexto que yo porque tú has visto Buffy Cazavampiros o Alias, pero es que en este caso algunos de los ejemplos que ponían, pues había como descripciones muy, muy, muy explícitas no explícitas, pero sí que muy todo referente a la apariencia más sexualizada posible de Wonder Woman, y comentarios de Steve, el personaje que interpreta a Chris Pine en la película, que en este caso eran como también muy mansplaining y todo como dejando al personaje de Wonder Woman por los suelos, ¿no? O sea que si buscáis en Twitter algunas de las fotografías del guión, veréis que las críticas están bien llevadas, porque es que el guión parecía bastante machista. Bueno, la verdad es que no le he echado un ojo al guión, pero bueno, viniendo de Joss Whedon es ciertamente eso es sorprendente, porque estamos hablando de marzo de 2005 en este caso. Joss Whedon acababa de terminar como quien dice Buffy Cazavampiros, no sé si terminaba en el 2003, creo. En aquella época se estaba encargando de Serenity, la película de su serie que a ti te gusta un poquito. ¿Cómo era? ¿Que me gusta poco? Firefly me gusta. Ah, bueno, claro, lo dices de broma. Vale.
Claro. Entonces, que tenía sentido en este caso la elección de Joss Whedon como guionista y director de un personaje femenino y un personaje fuerte. Las acusaciones de machista, ya te digo, a mí me pillan por sorpresa, pero no me he leído el texto, así que no lo sé. Lo que pasa es que es incluso un poco más doloroso porque él dijo en 2010 que el personaje básicamente estaba basado en Angelina Jolie. O sea, él había escrito el guión pensando en Angelina Jolie para el papel. O sea que cuando lees todas las descripciones físicas que hace del personaje femenino de Wonder Woman, parece que esté haciendo una descripción muy sexual de Angelina Jolie, ¿sabes? Entonces pone un poco más de acento en las críticas que ha recibido por ser machista, ¿no? Yeah. Bueno, en cualquier caso, este guión, finalmente Whedon no pudo completar digamos, el borrador final, y en 2007 se deshizo, se piró del proyecto y ahí quedó de nuevo en el limbo. La salida de Whedon no impidió que Joel Silver, que es la persona que está detrás de Silver Pictures y que tuvo un acuerdo de distribución y de producción con Warner Bros. Durante 25 años que se rompió en 2012, pero desde los años 90 hasta 2012, Joel Silver siempre intentó sacar adelante una película de Wonder Woman y lo intentaron con muchísimas personas diferentes. Ya ha dicho Pablo algunos de los directores y guionistas que estuvieron involucrados en el proyecto, así como algunas de las actrices. Él ha dicho unas cuantas. Beyoncé en su momento también estuvo en conversaciones con DC Comics y con Warner Bros. Para poder interpretar, pero al final todo aquello se salió. Patty Jenkins, que es la actual directora, llegó a Warner Bros. Por primera vez en 2010 con una propuesta para la película de Wonder Woman, que estaba basada además en la Primera Guerra Mundial, que es lo que ha terminado ocurriendo con la película que hemos visto. Y de hecho, esa primera idea tenía a la princesa Diana en Themyscira con ese primer prólogo en el que vemos a ella con 7 años y cómo va descubriendo quién es realmente y qué es lo que quiere hacer en su papel en el mundo. Pero Warner Bros. Decidió tirar por un lado diferente y lo que hizo fue fichar a Michelle MacLaren, que era una directora que había trabajado en Juego de Tronos y que es ella la que empezó a trabajar con la gente de Warner y de DC Comics para sacar una película adelante dentro ya del universo de DC Comics que Kevin Tsuchihara, por entonces CEO de Warner Bros., y Diane Nelson, que era la presidenta de DC Entertainment dentro del estudio de Warner Bros., pues querían sacar adelante todas estas películas, pues tanto El Hombre de Acero como las nuevas películas de Batman, como esa Batman v Superman que vimos más adelante, y con Zack Snyder en el centro de todo el universo. Pero el caso es que Michelle MacLaren al final parece que por ese cliché de las diferencias creativas se salió del proyecto y por eso se volvió a Patty Jenkins ya en 2015. O sea que estamos hablando de que pasaron pues unos 8 o 9 años entre los que se intentó sacar adelante esta nueva versión de Wonder Woman y que finalmente se decantaran por Patty Jenkins. Bueno, que de hecho Charles Roven, el productor, se cubrió las espaldas porque le dijo a su hija, a Rebecca Roven, que era productora ejecutiva, que por si acaso no perdiera el contacto con Patty Jenkins. Esto mucho antes de la marcha de Michelle MacLaren. Por eso luego, tras la marcha de Michelle MacLaren, pues claro, las negociaciones con Patty Jenkins fueron fáciles, ¿no? Porque al final el contacto se había mantenido ahí por tener una carta ahí de un as en la manga en caso de que algo ocurriera con Michelle MacLaren, como finalmente ocurrió. Hay que decir que Diane Nelson siempre ha dicho que, bueno, sobre todo en 2010, dijo que Wonder Woman era una de sus 3 prioridades mayores como proyectos que ella tenía que sacar adelante bajo su mandato. Que entiendo, de esas 3 prioridades de las que hablas, las otras 2 serían El Hombre de Acero y no sé si la Liga de la Justicia, porque Batman todavía, al menos las de Nolan, quedaban demasiado cerca. No sé si ella ya tenía pensado dentro de esas prioridades hacer un remake, un reboot de la saga de Batman. Pero vamos, que Wonder Woman tuviera un papel tan importante en Diane Nelson, yo creo que es lo que determinó que finalmente se hiciera una película, porque Kevin Tsuchihara, alrededor de 2013, lo que decía es que Wonder Woman tenía que llegar a tele o a cine. Y lo de la televisión es algo que fructificó hace un par de años, que se rodó aquel piloto fatídico que al finalmente no tuvo solución en televisión, pero porque por lo visto era un desastre. No sé si se llegó a filtrar, sé que algunas personas sí que lo vieron, algunos críticos incluso en España, que dijeron que era
fatal, era terrible. Así que yo me alegro que aquello no funcionara porque habría impedido el salto al cine, a la gran pantalla de Wonder Woman. O no, porque mira que ahora tenemos Flash en televisión y vamos a tener Flash en cine. Eso Vale, también no. es verdad, eso también es verdad. Pero sí, yo recuerdo que se filtraron imágenes que la protagonista, la actriz que iba a encarnar a Wonder Woman, creo que era una de Friday Night Lights, la serie esta de fútbol americano, del torneo de fútbol americano, el campeonato de institutos. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero era esta chica. Hay que decir también que en su momento se barajó la posibilidad, el estudio barajó la posibilidad de que Paul Feig, o sea, digamos que Paul Feig se había ofrecido al estudio para que él dirigiera una acción, una comedia de acción sobre Wonder Woman, que bueno, hubiera estado interesante como experimento, pero siempre que fuera un complemento de una versión como la que hemos tenido de Wonder Woman. Pero si una película de Paul Feig hubiera suprimido cualquier posibilidad de haber tenido la versión que hemos tenido finalmente, pues hubiera sido una desgracia bastante grande. Que la versión aquella televisiva, por cierto, la escribía, el showrunner era David E. Kelley, que ha estado detrás de Big Little Lies y que es más conocido pues por liderar Boston Legal o Ali McBeal. Correcto. Pero vamos, continuando un poco ya los pasos de la preproducción de los prolegómenos de la película, finalmente en 2015 Patty Jenkins acepta la oferta para dirigir Wonder Woman, basado en el guión de Alan Heinberg, y que está coescrito por la historia original, está coescrita por Heinberg, el Zack Snyder, Geoff Johns y Jason Futch. De los que hablaremos más adelante, por cierto. Bueno, Zack Snyder un poco lo vamos a dejar lejos de esta conversación porque sabemos que Zack Snyder pues, ha tenido que salirse del proyecto de la Liga de la Justicia por el suicidio de su hija, pero sí que es importante la figura de Geoff Johns, que lo comentaremos en el siguiente bloque, y cuál es el organigrama dentro de Warner Bros., porque es importante para entender estos últimos cambios dentro de DC Comics y la importancia que tiene Wonder Woman en ese contexto. Pero vaya, que es importante ahora comentar el papel de Patty Jenkins y el hecho de que recoja el testigo de 4 guionistas distintos y todos hombres para una película como Wonder Woman. Pues sí, por cierto, que era Adrián Palicki, la actriz de Friday Night Lights, que hizo ese piloto maldito de Wonder Woman. Otra curiosidad, antes de entrar ya de lleno al rodaje de Wonder Woman, es que Patty Jenkins pues estuvo a punto de dirigir Thor 2, El Mundo Oscuro, la secuela, la segunda película de la trilogía de Thor, que finalmente dirigiría Alan Taylor. Qué curioso, ¿no? Que en este caso Michelle McLaren es la que dejó Wonder Woman, y Alan Taylor es el director que cogió Thor, El Mundo Oscuro, y los dos son directores de capítulos de Juego de Tronos. Nada, una tontería que me podría contar. No, pero está bien porque recuperamos ese running gag que tenemos nosotros de enlazar las mayores casualidades posibles en el cine. Pues eso, en el caso de Patty Jenkins y su proyecto de Thor, El Mundo Oscuro, que finalmente no hizo, ella llegó a decir que si cogía este proyecto iba a ser un... ¿Cómo traducirlo? Un flaco favor. Un flaco favor para las mujeres. Dice, porque mira, si yo cojo este proyecto, ya sabiendo desde el principio que puede ser problemático y que luego, si finalmente es problemático, como yo ya tenía la impresión, va a ser mi culpa y yo voy a ser el problema, eso es un flaco favor para las mujeres. Sin embargo, si este proyecto, que yo ya veo desde el principio que puede tener problemas, lo dirige un hombre y finalmente la película no funciona, pues bueno, va a ser simplemente otra película más dirigida por un hombre que no ha funcionado. Pero claro, si la dirijo yo, una mujer, pues todo el mundo me va a mirar mi carné de identidad y mi género. Así que por eso ella era muy cuidadosa a la hora de seleccionar los proyectos que seleccionaba y que por eso finalmente se decantó por Wonder Woman. Que es una mierda, porque pone un montón de presión sobre las mujeres que se arriesgan o que apuestan por dirigir películas con presupuestos altos. Porque mi Thor, El Mundo Oscuro es de las películas de Marvel que más me gustan, pero es también de las más tontas. Entonces, que le des a una mujer la posibilidad de dirigir una película de alto presupuesto como Thor, El Mundo Oscuro, que es una película en la que probablemente se lo puede pasar de puta madre, porque, o sea, no solo de los directores que no han dirigido películas de presupuesto tan altos aprenden un montón y se lo pasan de lujo, pero también es cierto que la consideración que habría tenido la prensa o el público, el hecho de que la primera mujer que dirige un presupuesto tan altísimo sea para hacer una película tan
tonta como es Thor el Mundo Oscuro, pues también habría sido, no sé si problemático, pero sí que se habría visto con un poco de condescendencia por parte de la prensa, por ejemplo. Claro. En este caso, el proyecto que finalmente se decantó tampoco es que estuviera carente de presión, porque Wonder Woman era la primera película Claro. protagonizada por una mujer en 19 películas que sumaban por aquel entonces Marvel y DC Comics. O sea que yo creo que más presión añadida e imposible. Sí, porque luego en papel de directoras había un dato que recogía de Hollywood Reporter sobre la Universidad del Estado de San Diego que decía que en 2016 solo el 7% de todos los directores de las 250 películas que más taquilla habían recaudado ese año eran directoras femeninas, o sea, eran directoras. Era un descenso del 2% con respecto a 2015. O sea, que vemos un poco en perspectiva el papel que tienen las mujeres en el cine, no tanto de presupuestos altos, sino de lo que al final también recauda luego esas respectivas películas. Así que es un contexto pues fatal para las mujeres y, o sea, es la presión que se añade, no solo lo que dices tú de dirigir una película de superhéroes, también del hecho de que sea una superheroína, por ejemplo. Exacto, porque además, como decía antes, una película de 19 protagonizada por una mujer de esta última tanda que estamos teniendo, ¿no? Porque llevamos una racha de en los últimos 10 años de películas protagonizadas por mujeres, 10-15 años, mejor dicho, protagonizadas por mujeres que han sido fracaso de taquilla, público, crítica y de todo, como Catwoman, Elektra, Ion Flux. Así que sin duda era presión añadida para Patty Jenkins. Pero bueno, finalmente el proyecto de Wonder Woman ha ido muy bien y gran parte de culpa tiene en este sentido Gal Gadot. Gal Gadot, que lo es todo en Wonder Woman y que ya fue fichada en 2013 por Zack Snyder. O sea que al final vamos a tener que reconocerle un poquito de culpa a Zack Snyder en cómo ha sido el devenir de Wonder Woman. En 2013 la fichó porque, claro, tenía que hacer una aparición en Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. Y aquí hay otra anécdota divertida. Vamos, divertida, tampoco es para reírse. Pero Gal Gadot se impuso para el papel de Wonder Woman a Elodie Yang y Olga Kurilenko. Y es curioso lo de Olga Kurilenko porque ella, cuando era actriz, cuando acababa de ser Miss Israel y estaba dando sus pinitos en el mundo de las pasarelas, de la publicidad y tal, le ofrecieron la oportunidad de un papelito en una película de James Bond y ella pues no se mostró muy interesada, todavía no estaba ahí, no le llamaba al mundo de la actuación, pero bueno, dijo venga, voy a intentarlo. Y finalmente no la cogieron y el papel fue a parar a Olga Kurilenko. O sea que yo creo que estamos hablando de la película de Quantum of Solace, ¿no? Que es la que protagonizó Olga Kurilenko. Correcto. Con Daniel Craig. O sea que finalmente ahí se impuso Olga Kurilenko, aquí se impuso Wonder Woman. Por cierto, este casting, digamos, de James Bond es la que ya le levantó, la que le generó esa chispa, ¿no? de amor y interés por la interpretación. Porque, como digo, en aquellos momentos ya no lo tenía muy claro, no le atraía mucho, pero a partir de ese casting y de todo el proceso que vivió, se empezó a interesar y ya es cuando ya se metió en el universo de Fast and Furious y bueno, el resto es historia. Sí, que luego también le ofrecieron ser Faora, una de las villanas, bueno, la villana de El Hombre de Acero. Y al final que no pudo hacerlo porque estaba embarazada. Exacto, porque estaba embarazada. Claro, estaba embarazadísima, supongo, porque ahora le habrá pillado el rodaje final de la postproducción, le habrá pillado también con comienzo del embarazo, porque acaba de dar a luz, creo que hace unos meses. O sea, en marzo, sí, en primeros de marzo dio a luz a su segunda hija. O sea, que no sería extrañar que los primeros meses de embarazo estuviera haciendo reshoot de Wonder Woman. Sí, hay una anécdota bastante graciosa que lo cuenta ella en Jimmy Fallon, que además que decía que había unos rodajes que hicieron en los que ella tenía creo que se ponía como una cosa verde en la barriga para que luego pudieran editarlo en postproducción para que tuviera el cuerpazo que tiene durante toda la peli, ¿no? Pero que a raíz de lo de Gal Gadot, Patty Jenkins dijo que en principio a ella no le gustaba la idea de que eligieran a la actriz que iba a interpretar a Wonder Woman, que es una película que iba a dirigir ella y que ella que iba a dirigir desde 2015, ¿no? Pero es que, claro, Gal Gadot había sido fichada a finales de 2013 para el papel de Batman v Superman, así que, claro, no coincidían las fechas, así que Patty Jenkins ya venía un poco obligada a dirigir a Gal Gadot, pero al final, para sorpresa de ella misma, porque admitió en varias entrevistas
que cuando empezó a verla cómo se comportaba enfrente de la cámara dijo, bueno, esto me han hecho el mayor favor del universo, y además admitía que ella no sabe si hubiera buscado con tanto ahínco alrededor del mundo una actriz que estuviera a la altura del personaje. Así que al final ha salido todo bien, y ha salido también el tema del salario, que es un tema que se revolvió mucho en Twitter, en el que se decía que Henry Cavill había cobrado 14 millones de dólares por hacer el papel de Superman en la primera Hombre de Acero, que es una cifra escandalosa. O sea, tenemos que tener en cuenta que actores como Leonardo DiCaprio, después de una carrera de nominaciones al Oscar, de un Oscar, de papeles super taquillazos, que Leonardo DiCaprio cobre 20 millones y que estemos dispuestos a aceptar que Henry Cavill haya cobrado 14 millones por su primera gran película de estudio, bueno, me parece escandaloso. El caso es que al final eso, y volviendo a lo del flaco favor, esa discusión que hubo sobre la diferencia de salarios entre Gal Gadot y Henry Cavill, al final le hacía un flaco favor al debate importante que hay sobre la diferencia salarial entre actrices y actores, y sobre todo en una altura, en las altas cimas de Hollywood. El caso es que se ha comprobado que al final los salarios eran iguales, o sea, era $300.000 por el papel en una de las principales películas del universo de DC Comics, con también factores adscritos a lo que hiciera cada película en el aspecto global. Así que depende de lo que haga en taquilla, ya sabemos que ha superado la cifra de los $700 millones, ya lo comentaremos un poco más a fondo más adelante, así que Gal Gadot va a sacar muchísima pasta de esto, como también Patty Jenkins, que además todavía tiene que negociar su participación en la secuela. Así que con el éxito de esta taquilla que ha supuesto Wonder Woman, tendrá mucho más para negociar y seguro que va a tener un salario espectacular de cara a esa segunda parte. Pero volviendo a lo que es el universo... Dime. No, dos apuntes. Que Patty Jenkins este 30 de junio tuiteaba que, bueno, primero que ella no confirma que va a ser la directora de Wonder Woman 2, pero que, vamos, que está abierta a ideas y que ya está hablando de posibles ideas para la secuela. Y punto 2, hablabas del salario de Henry Cavill, que como se infló finalmente por las ganancias de la película, pues en este sentido decir que Wonder Woman ha recaudado más que El Hombre de Acero en Estados Unidos y fuera, o sea que y globalmente, es decir, que supongo que si al final el salario de Henry Cavill se fue a los 14 kilos, será interesante saber hacia dónde irá el de Gal Gadot. Exacto, pero vamos un momento otra vez a volver a hablar de cómo está funcionando ahora mismo el estudio de Warner Bros. Y la parte de DC Entertainment, porque nos va a ayudar a saber cuál es la importancia de Wonder Woman en el futuro del DC Extended Universe, el universo cinematográfico de las películas de DC Comics dentro de Warner Bros. El pasado mes de mayo, en 2016, después de que Batman v Superman hubiera supuesto una ligera decepción dentro de Warner Bros., no tanto por la taquilla, porque la película al final acabó recaudando más de $800 millones, aunque esto ya lo hemos comentado varias veces en el podcast, es una cifra que está lejos de los $1.000 millones a los que aspiraba una película como Batman v Superman, teniendo en cuenta que tenía a dos de los personajes más importantes de la historia de la cultura popular del siglo XX y XXI, y aparte también una película que supuestamente tenía que ser pues una de las cintas evento del año, ¿no? Y sin embargo es una peli que ha sido pues pasadísima por algunos largometrajes, como voy a poner ejemplo de La Bella y la Bestia, que ya ha pasado esos $1.200 millones que dijimos aquí que pasaría. Pero volviendo al caso de Batman v Superman, aquello lo que tuvo como consecuencia es que hubo movimiento dentro de los despachos de los ejecutivos de Warner Bros. Y Kevin Tsujihara, el que es presidente de Warner Bros. Entertainment,
pues movió las cosas y junto a Greg Silverman, que por entonces era el líder de Warner Bros. Pictures, es decir, la parte de películas de Warner Bros., y Diane Nelson, que era la presidenta de DC Entertainment y también de los productos para consumidores de Warner Bros., decidieron darle el mandato de las películas de DC Comics a Geoff Johns, que es una persona de la que vamos a hablar un poco más adelante y de la que hemos tratado aquí también en el podcast, y John Berg. ¿Quién es John Berg, Moloco? Bueno, pues John Berg es un productor que ahora mismo, digamos que actúa también una especie de showrunner entre todas las películas del universo DC, porque está presente en todas, en faceta de productor o en faceta de productor ejecutivo. Y cuando digo todas, digo que está en Wonder Woman, estará en la Liga de la Justicia, en Aquaman, en la de Flash, en la de Green Lantern Corporation, y también estuvo como insider, que ahora tú explicas el término, en películas como American Sniper, Argo y Sherlock Holmes, es decir, películas todas bajo el paraguas de Warner Bros. Sí, esto lo que significa el hecho de que sea insider es que igual en IMDb, en su perfil, no ves que él está como productor de esas películas, pero sí que está dentro del arma ejecutiva que se encarga de aprobar que esas películas salgan adelante. O sea, es una especie de papel supervisor. Y entonces ahora John Berg y Geoff Johns responden a los mandamases dentro de Warner Bros. Es decir, podemos ver, si pensamos en el organigrama, tenemos a Kevin Tsuchihara como el jefazo de Warner Bros. Entertainment. Luego salen dos ramas de ahí. Una sería Diane Nelson, que es la presidenta de DC Entertainment. Y luego, por otro lado, tendríamos al presidente de Warner Bros. Pictures, que sería Toby Emmerich, porque Greg Silverman salió hace unos meses, también por el hecho de que parecía que no estaba funcionando la nueva estrategia de Warner Bros. Con DC Comics y con todo el universo. Yo creo que a raíz también de lo que parece que ha sido un rodaje un tanto difícil de Batman, bueno, de la Liga de la Justicia, perdona, con Zack Snyder y demás. Entonces, eso, tenemos por un lado Tommy Emmerich con Warner Bros. Pictures y por otro lado Diane Nelson con Entertainment. Entonces, Geoff Johns, que es una persona que tiene un papel importantísimo dentro de los cómics de DC, porque tiene un historial como guionista y como creador de cómics, es decir, que él tiene en su cabeza más o menos cuál va a ser la estrategia editorial de DC Comics para el futuro. Entonces él responde a Diane Nelson. Y luego, por otro lado, está esa figura que has hablado tú, que es John Berg, que responde a Toby Emmerich, que es la persona que se encarga de las películas de Warner Bros. Es decir, que tenemos por un lado la estrategia o línea editorial que va a imponer Geoff Johns respondiendo a Diane Nelson, y por otro lado tenemos a la figura de John Berg, que es una persona con experiencia dentro del mundo del cine y dentro de Warner Bros., que se encargará de lidiar un poco más con la línea editorial productora de Warner Bros. Pictures, y por eso responderá a Toby Emmerich. Todo este baile de nombres que has mencionado y que, como decías hace unos minutos, se puso la máquina a triturar nombres y a reestructurar el organigrama de DC Comics, de Warner Bros., tienen una explicación muy sencilla, y es que a pesar de que económicamente las películas del universo DC Comics como Batman y Superman, como Escuadrón Suicida, pues podríamos decir que han funcionado bien o bastante bien. De hecho, Escuadrón Suicida hizo 745 millones sin China, que eso es una muy buena cifra. Lo cierto es que han sentado muy mal entre los grandes jefazos de la Warner, que nunca tuvieran el favor de la crítica, así como siempre les ha pasado, o casi siempre les ha pasado, a las películas de Marvel. Y esto es una realidad, aunque los fans de DC Comics digan que al final las películas es para fans del cómic, pero lo cierto es que esto pasa factura. Y esto lo que ha hecho es que Wonder Woman haya cobrado aún más importancia, porque además venimos de unas semanas en las que también han salido noticias como el tema de Rick Famuyiwa con The Flash, que Ben Affleck iba a dirigir Batman y finalmente dijo no, el guión está bien para protagonizarlo, pero para dirigirlo no. Entonces, una serie de noticias que estaba creando una sensación externa, no sé si interna, pero al menos externa, de que el proyecto de DC Comics, claro, las noticias no eran buenas, las películas no gustaban a la crítica ni al público, porque es verdad que la gente iba a verla, con lo cual ahí pagaba la entrada, pero luego no salía contenta. Con lo cual se estaba poniendo un poco en tela de juicio el futuro del universo, cuando ahora ya venía todo, porque ahora mismo, hasta ahora hemos tenido Superman,
y poco más. Batman quizás como coprotagonista, pero teníamos Superman y ahora tocaba presentar a todos los héroes. Pues por ello, Wonder Woman era más importante. Esto es más presión añadida para Patty Jenkins y más presión añadida para Wonder Woman. Sí, se hacía falta más, ¿sabes? Porque claro, un nuevo golpe y aunque hubiera funcionado bien en taquilla, pero otro nuevo palo por parte de la crítica, pues claro, la siguiente película que va a llegar o creo que ya es la Liga de la Justicia. Entonces, ¿cómo afrontas la Liga de la Justicia cuando las películas de Superman, Batman y Wonder Woman, que son los 3 pilares de la Liga de la Justicia, todos han recibido palos por parte de la crítica? Pues eso es difícilmente sostenible. Así que por ello, Wonder Woman era un punto de inflexión muy importante. Y finalmente, pues para alegría de Warner, así ha sido, porque por primera vez en el último lustro, la crítica, público y en este caso la película de Warner han ido todas de la mano y bueno, ha habido una sensación de alegría, ¿no? Por parte de por fin hay una película de Warner que por fin gusta, que por fin está bien hecha, que por fin nos ofrece pues algo que queremos ver, ¿no? Quizás alejado del tono que ha ido marcando Zack Snyder, y la gente, yo no sé si también con motivo de la primera película protagonizada por una mujer en, digamos, una gran película de presupuesto importante con una superheroína y dirigida por una mujer, no sé si estaba esperando con los brazos abiertos que fuera buena, ¿no? Yo quiero pensar que sí, igual que decía ella, Patty Jenkins, es que como me salga mal la película me van a decir que ha salido mal por ser mujer, pero yo creo que a lo mejor la crítica por lo general estaba esperando que, vamos a esperar que a ver si viene Patty Jenkins y salva esto, como así ha ocurrido. Sí, claro, porque aquí lo principal, bueno, lejos de la importancia que tenía Wonder Woman dentro del papel de la mujer en la industria, de que sea la primera directora que tiene un presupuesto tan alto en una película de superhéroes, que sea la primera superheroína después de más de 19 películas de los 2 universos distintos de las películas de DC y de Marvel que hemos visto en Fox, en Sony y en Disney y en Warner. Pero en este caso también estaba en juego lo que comentas tú, y que es la relevancia artística del universo de DC. Geoff Johns, que como decía antes era la persona importante dentro de DC Comics, que ahora está liderando esa línea editorial nueva de las películas de DC, decía que él lo que quería hacer con esta reestructuración dentro de DC Entertainment era llegar a la esencia de los personajes y hacer que las películas fueran divertidas. Es decir, que los personajes, un poco también en lo que hemos visto en Marvel en los últimos años, pues tuvieran corazón, humor, esperanza, que fueran héroes, que hubiera optimismo en la base de las películas. Estas son palabras de él, no mías. Pero es algo que hemos visto de forma clarísima en la película de Wonder Woman. Es verdad que también ha habido este background, este fondo de los dioses, de si los hombres, o sea, si el ser humano merece ser salvado. Pero al mismo tiempo, la película ha puesto una importancia enorme en lo que es el amor, que algunos pueden verlo como cursi, otros como un mensaje necesario dentro del universo DC. Pero el caso es que al final ese optimismo, esa esperanza, sí que se ha abrazado de alguna forma. Y me parece que tanto eso, como el hecho de que la película sea buena, como el hecho de que Gal Gadot sea una estrella brutal, han jugado todos un papel en el hecho de que la película de Wonder Woman se convierta en parte indispensable, no solo de lo que representan las películas de superheroínas o lo que van a representar en el futuro, como también la línea editorial de DC Comics o de las películas de DC Comics de lo que van a ser en el futuro. Y ahí entran en juego pues lo que podemos esperar de la película de la Liga de la Justicia, lo que podemos esperar de la película de Batman que va a dirigir Matt Reeves, de Joss Whedon con Batgirl y todo el resto de películas de DC Comics que están en lista para salir en los próximos años. Yo no sé si es verdad lo que hemos comentado, ¿no? Que al final este tanto a favor que se ha marcado Wonder Woman da esperanzas al universo, pero yo no sé si tanto para películas precisamente como la Liga de la Justicia, que a lo mejor la gente puede temer que sea un poco más de lo mismo, porque al final, aunque la película la vaya a cerrar Joss Whedon, es una película que ha concebido totalmente Zack Snyder,
Pero lo que sí es que marca una senda de esperanza para proyectos como Batgirl, dirigido por Joss Whedon, o Aquaman, al final, que son pues superhéroes de cómics desconocidos o semidesconocidos, o bueno, muy menores, que se ha demostrado que, porque Wonder Woman es verdad que es conocida, pero claro, aquí superhéroes hay 3, que son Spider-Man, Batman y Superman. Totalmente. Eso es, toda la vida ha sido así. Otra cosa es que luego Marvel haya puesto a Iron Man como uno de los superhéroes más importantes, y no me extrañaría que los niños que se han criado con esta serie de películas dentro de 20-30 años digan, pues Iron Man es el superhéroe número 1, porque al final esta serie de películas de Marvel ha marcado un camino que puede tener su respuesta en las generaciones venideras. Pero también hay que tener en cuenta que Spider-Man es verdad que ahora lo vemos como parte indispensable de la cultura popular, y es verdad que ha sido, pues no sé en qué parte del listado está de cómics más vendidos de la historia, pero también es verdad que Wonder Woman, el papel cultural que ha jugado en la historia de Estados Unidos es espectacular. Eso es verdad Estados que internacionalmente Unidos, claro. no, pero en Estados Unidos sí. Claro, luego al final entramos siempre en lo que hablamos más de una vez, ¿no? Cómo hay que juzgar la película, que primero está la visión dentro de Estados Unidos y luego está la visión global. Y entonces, claro, exactamente. Es lo que tú dices. El impacto de Wonder Woman a nivel de estadounidense es brutal, pero claro, fuera de las fronteras, pues Wonder Woman, la Chica Maravilla, pues poca cosa. Pero entonces, en este sentido, que a una película haya gustado y haya funcionado tan bien como Wonder Woman, pues puede dar esperanzas que a priori películas como Aquaman, que tú dirías, pues Aquaman, bueno, ¿qué tiene Aquaman? Pues bueno, pero tiene un buen director que ya ha demostrado que se mueve muy bien en diferentes géneros y es muy competente, pues dice, pues a lo mejor si no hace lo que hace Zack Snyder, a lo mejor me gusta, ¿no? Que esto podrían pensar muchos aquellos que no han disfrutado con la visión de Zack Snyder que tiene él del universo de DC Comics. Entonces al final, en este sentido, por eso Wonder Woman se convertía en una película súper importante, en un punto de inflexión, y finalmente parece que lo ha sido para bien. Sí, ha funcionado tan bien que es que la película se ha convertido en la película dirigida por una mujer de acción real más taquillera de toda la historia. Esto es verdad, sin ajustar por inflación, y luego también he dicho acción real porque hay películas animadas que han dirigido, o más bien codirigido, mujeres, y por tanto no va a poder superar esas cifras, porque ahí está Frozen, que hizo más de, no sé si fueron $1.200 millones o 1.400, pero una absoluta barbaridad. O sea que esa cifra me parece que todavía queda un poco lejos, quizá con la secuela de Wonder Woman, quién sabe. Pero Patty Jenkins, si es que finalmente dirige esa secuela de Wonder Woman, tendrá que negociar en los próximos meses o semanas, y tendrá con ello el bagaje del exitazo que ha supuesto Wonder Woman en la taquilla. Primero empezó con ese fin de semana de debut de más de $100 millones, y luego pues ahora lleva ya más de 700 y superó a Mamma Mía, ya digo, como la película dirigida por una mujer de acción real más taquillera de toda la historia. Lo que ha conseguido en Estados Unidos es convertirse en un fenómeno cultural, que ya lo fue el cómic, pero es que ahora se ha multiplicado por 200, y en el cine, que era el paso importante que necesitaba no solo las mujeres en la industria del cine, no solo el papel de una superheroína, no solo el universo de DC Comics, sino aparte también yo creo que los espectadores se merecían algo de este calibre, ¿no? Así que en general es un exitazo en prácticamente todas las ramas que podríamos exigirle a la película. Es verdad que hay un debate que no sé a ti qué te parece, Moloco, y simplemente por cerrar, pero hay un debate también sobre lo que representa Wonder Woman lejos del feminismo para mujeres blancas heterosexuales, porque ha habido muchas críticas dirigidas por parte, pues, del sector del feminismo negro en el contexto estadounidense, y luego también del feminismo por parte de la comunidad LGBTI. Entonces, ellos lo que argumentan es que esta película representa a un feminismo demasiado concreto y no al feminismo más globalizado que podría exigirse a una película de estas características. Pero es verdad que, bueno, a veces no se puede contentar a todo el mundo, ¿no? Yo es que lo del feminismo un poco concreto y globalizado no sé lo que es, la verdad. O sea, el feminismo es el feminismo, ya está. Y en este caso... Claro, ellos lo que dicen, bueno, ellas en este caso lo que dicen, sobre todo en parte de la argumentación que viene desde el black feminism, que sería el feminismo negro,
o la parte del feminismo dentro de la comunidad LGBTI, dicen que esta película solo representa al feminismo de la mujer blanca heterosexual, ¿no? Tanto por lo que vemos en la representación, pues como por ejemplo de esa mujer negra, que es la primera que aparece al principio de la película, que es como la figura de la cuidadora, que es como una figura muy característica de la comunidad afroamericana, por eso de que después de la esclavitud, pues las mujeres negras eran las que siempre se encargaban de cuidar a las hijas de los blancos, o luego también el hecho de que no veamos negros en los pueblos de Europa, que es verdad que siempre se llega al argumento de, bueno, es que claro, es que las películas de época tienen que ser fieles al hecho de que la comunidad era súper mayoritariamente blanca. Pero sin embargo luego ves textos en los que se dice que históricamente esto no es así y que en Londres, por ejemplo, había muchísima comunidad negra que no es representada en la película de forma correcta, entre comillas, porque es verdad que si piensas en las escenas de Londres, yo no recuerdo haber visto a ninguna persona de color. Entonces... Por eso dicen que no representa la película bien. No sé, hombre, me parece un tema que ahora no es para debatirlo ahora a final del podcast, porque puede ser un tema más complejo. Sí, sí, totalmente. Pero oye, donde yo veo, donde yo creo que se puede ver un punto importante para el feminismo, para generar una figura que sirva de ejemplo o de admiración para generaciones de niñas. Donde yo veo eso, pues a lo mejor hay otra gente que ve a una blanca o hay otra gente que ve a una heterosexual. Pues oye, es que así siempre vamos a tener, siempre vamos a ver cada uno, ¿no? Con un ojo clínico, que no todo es perfecto para nosotros. Bueno, pues yo creo que los pasos y las conquistas se tienen que ir consiguiendo. Ojalá se pudieran conseguir todas las conquistas ya, pero yo creo que venimos de donde venimos en la sociedad y en Hollywood, y yo creo que lo que hay que seas negro, blanco, amarillo, chino, heterosexual, LGTBQ+, lo que hay que alegrarse es el exitazo de Wonder Woman, que es una película de orígenes, que seguramente va a ser la película de orígenes más taquillera de la historia de Estados Unidos, porque la primera es Spider-Man, la primera de Raimi, con 403, y Wonder Woman lo más seguro es que se quede ahí. Sí, estará cerquísima de ese dato. Estamos hablando de una película histórica y claro, nos vamos a poner ahora, no, pero yo creo que es precisamente por esa razón que ahora hay gente que está más enfadada. O sea, porque me parece a mí que lo que da validez a lo que están diciendo esas personas es que pues la película podría haber dado un paso más allá con tonterías. Es decir, se podría haber sugerido la bisexualidad que sí que se ve en los cómics de Wonder Woman por supuesto, pues claro, con cualquier tontería, o se podría sí. haber puesto a un personaje, porque es que en los cómics, por lo visto, según he leído, porque he leído algunos artículos sobre este tema, y por lo visto hay personajes negros que han tenido un papel muy importante dentro de los cómics. Incluso una de las entrenadoras del personaje de Diana es negro, o sea que ha sido pues indispensable en los cómics, pero sin embargo no se ha trasladado a la gran pantalla. O luego, por otro lado, el hecho de que no aparezcan casi mujeres en la parte de la guerra, cuando es verdad que, o negros, por poner el mismo caso, que cuando sabemos que sí que hubo negros que lucharon en la Primera Guerra Mundial por parte de los franceses o de los ingleses, aunque tengo entendido, según he leído también, que sí que aparecen de fondo, aunque yo no me fijé. Pero luego había un ejemplo que me parecía muy interesante, que decía, ¿qué pasa si Wonder Woman se hubiera encontrado con una mujer vestida de soldado, que se hizo pasar por soldado para luchar en la guerra, y esa mujer sale a correr junto a ella en el momento en el que Wonder Woman cruza la tierra de nadie? O si se mete en una enfermería en la que está lleno de mujeres cuidando de los hombres, de los soldados que están heridos. Si en ese momento se habría sentido correspondida porque ve ahí a todas las mujeres con las que ella siempre ha vivido en el paraíso y demás. Entonces hay como ese apartado de la película en el que se podrían haber pasado muchas otras barreras, pero que finalmente no se han pasado, y que pues toda esta gente que ha escrito artículos al respecto dicen, bueno, es que no debemos conformarnos. Entonces, estos artículos siempre se tienen que escribir porque es necesario que se tenga en cuenta que la película podía haber dado un paso más allá. No, sí, yo estoy de acuerdo, que nunca hay que conformarse, siempre hay que aspirar a todo. Pero bueno, esto me recuerda un poco a lo que se comentó en su momento con La Bella y la Bestia, que
que se quería más, pues por supuesto, todos queremos más, pero Claro, al final exacto. es una conversación que tenemos tú y yo por WhatsApp, hay que ser consciente de quién hace las películas, y Hollywood funciona de X manera. Entonces, si Hollywood te está dando esto, pues oye, apláudelo, evidentemente exígele más, pero es que hay que ver quién está haciendo la película y de dónde venimos. Claro. Entonces, evidentemente ¿cómo hubiera mejorado la película? Con que hubiera aparecido una secundaria negra, y que en la conversación que tiene Wonder Woman con Chris Pine en el barco sugiriera que ella es bisexual, ¿no? Con esos 2 detallitos ya estarían felices, o todavía querrían más. Pues oye, yo lo entiendo. Pero bueno, no sé, a lo mejor no estoy pecando de conformista, pero a mí lo que me gusta de la película es que primero ha creado ya un personaje icónico. En ese sentido, Gal Gadot ya puede hacer todas las películas que quiera, que se va a morir siendo Wonder Woman. Segundo, que ha creado una generación... Es que no somos conscientes, ahora lo estoy pensando, y volvemos siempre a los niños, ¿no? Parecemos aquí que los niños se acerquen a mí. Pero es que está habiendo una generación de niños que se van a poder disfrazar de Wonder Woman o de Rey de Star Wars. Sí. Es que esto hace 5 años era no imposible, impensable, inimaginable. Entonces, se están produciendo avances. ¿Que queremos más avances? Por supuesto, y siempre lo decimos aquí. Y queremos que Elsa de Frozen sea lesbiana. Y que Finn se líe con Oscar Isaac en Star Wars Episodio 8. Todo lo... Pues estupendo. Pero luego hay que ser consciente que Hollywood no es la Revolución Francesa. O sea, que revolución no, hace como mucho evolución, pero revolución no hace nunca. Y así luego que... también hay que tener en cuenta que, o sea, quiero decir que nosotros estamos comentando todo esto, pero es verdad que la legitimidad de esta conversación y este debate pertenece a otras personas. Es decir, nosotros al fin y al cabo somos 2 hombres heterosexuales blancos hablando sobre el feminismo o sobre el black feminismo o lo que sea, que al final ese debate corresponde a otras personas, pero bueno, nosotros desde lo que podemos comentar, desde lo que sabemos de industria, es lo que dices tú, ¿no? Al final es una industria muy limitada que está haciendo sus cambios, los cambios, por cierto, que se han visto esta misma semana con el anuncio de los nuevos académicos que ha nombrado la Academia de Hollywood para intentar sumar diversidad y más mujeres al papel de lo que es la academia, pero es verdad que aunque dentro de la Academia de Hollywood se nombren a más miembros que son, pues que ponen o sea, que intentan dar una imagen de una industria más diversa o con más mujeres, lo cierto es que eso luego no se traslada a la realidad. Vemos muy pocas mujeres en papeles de ejecutivos, en publicistas, en agentes, en guionistas, por ejemplo, y ahí lo vemos el papel de Wonder Woman. Quiero decir, el guión lo han escrito al final hombres, ¿no? Que eso Claro. luego, pues por otro lado... Eso sí que tiene que ser para hacer blogs, comentarios y quejas. Ese detalle. Exacto. No el detalle de que no ha aparecido un personaje negro o que no se ha sugerido la bisexualidad de Diana. Yo creo que lo importante es eso. Sí. Dirigida por una mujer, protagonizada por una mujer, pero al final la visión de la mujer es una visión masculina. O sea, eso sí que puede ser criticable. ¿Por qué no se ha lanzado DC Comics a hacer una película, pues bueno, con un equipo enteramente femenino? Hombre, enteramente. Te quiero decir, si el sonidista es hombre, pues oye, tampoco pasa nada, ¿no? Pero quiero decir, en las categorías importantes que siempre decimos en los Oscar, dirección, actores principales, guión, ¿por qué no se ha arriesgado a poner mujeres? Pues oye, ese sí que me parece un debate más interesante que el hecho de el detallito o la línea de guión que he echado en falta de Wonder Woman. Exacto. Pero bueno, lo que tiene que quedarnos claro es que esto que ha pasado con Wonder Woman es importantísimo en el contexto de la industria de Hollywood y que va a dar mucho bagaje con el que contar, con este éxito taquillero que ha supuesto, a Patty Jenkins y a Gal Gadot para negociar eso mismo que dices tú. Pues que al final los guiones o el director de fotografía o demás también pueda tener acceso a mujeres en las próximas películas de Wonder Woman que se hagan. Espero que sea así, espero que Warner Bros. Al final abrace todo ese papel feminista que tiene la película de Wonder Woman y al final muchas más mujeres se puedan involucrar en un proyecto que para mí es muy esperanzador dentro de Hollywood. Es que en este sentido, y lo acabo de caer ahora con lo que estás diciendo,
todo lo que estamos diciendo que han echado en falta de ciertos sectores y movimientos, a lo mejor en la secuela de Wonder Woman podría satisfacer esas necesidades, porque ya venimos de un personaje consolidado, es un personaje que ya ha triunfado en taquilla, ya tiene el favor de la crítica y del público. Además, su novio no está, ha muerto, con lo cual es una mujer soltera, independiente. Y oye, ¿y por qué no, primero, de cara a la producción de la película, por qué no Patty Jenkins y Gal Gadot dicen, quiero un equipo de guionistas para el guión de Wonder Woman 2? ¿Por qué no? Y segundo, ¿por qué no vamos a ponerle una novia a Wonder Woman en la secuela? Ha tenido un novio, digamos, entre comillas, en la primera, y en la segunda una novia. Pues oye, es una gran oportunidad porque no creo que se vaya a resentir la taquilla. La crítica, pues oye, si la película no gusta, pues sí, pero yo creo que ya Wonder Woman se ha convertido en un valor seguro. De hecho, posiblemente de cuando acabe su carrera en las salas de cine, las dos películas más taquilleras del universo DC Comics, las dos va a ser Wonder Woman y Wonder Woman, porque la primera seguramente será la de Batman contra Superman, en la que ya entonces se decía lo mejor de la película es Wonder Woman. Recuerda lo que se decía. Sí. Y nosotros también lo decíamos. Y la segunda película más taquillera va a ser Wonder Woman. O sea que al final es un valor seguro. Quizás en la secuela se puede arriesgar más. Pues, totalmente. Oye, ahí hay que exigirle ahora a Warner Bros. Sí. Pues me parece un cierre perfecto para este podcast porque nos pasamos de tiempo, como siempre, pero volvemos la semana que viene con un podcast que creo que os va a molar mucho a todos los oyentes de Harvey porque os estamos dando el guión a vosotros. Si buscáis en mi timeline, porque Moloco ya sabemos que se dejó Twitter, pero si buscáis #Harvey, JARVI, podréis ver que puse un Google Docs en el que podéis enviar vuestras preguntas sobre la industria de Hollywood o preguntas personales más coñeras para poder hacer el podcast más entretenido, lo que decíais vosotros. Podéis preguntar sobre la esclavitud sexual de los gatos de Moloco, me parece un tema interesante para el podcast. Y lo dedicaremos exclusivamente el próximo podcast, que es nuestro número 50, a vuestras preguntas y a resolver cualquier duda que tengáis sobre la industria. Y por otro lado, pues también haremos una escena post-créditos si... Esto es un condicional, si nos ponéis alguna nueva review en iTunes, que llevamos mucho tiempo sin tener ninguna nueva. Tuvimos una que intentamos comentar una vez en un podcast, pero la han borrado porque era muy ofensiva, así que no la vamos a tratar. Pero eso, estamos esperando con ganas vuestras reviews y si así lo hacéis, si ponéis alguna nueva reseña, pues os lo agradeceremos con una escena post-créditos súper mega y épica. Y también de regalito también podríamos decir algunas noticias, ¿no? Porque llevamos varios podcasts sin noticias. Eso es verdad. Muy bien, pues venga. Sí, nos vamos ya. Pues nada, Moloco, muchas gracias por estar al otro lado del micro, como siempre, y nos vemos la semana que viene. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.